Hola a todos, bienvenidos a Historias Vida. Soy su narrador de siempre, y hoy les traigo una historia que me llegó directo al corazón. Una historia de orgullo, dolor, arrepentimiento, y de una mujer que demostró que las personas rotas pueden convertirse en diamantes. Prepárense, porque esto apenas comienza. Andrés ni siquiera la miró cuando pronunció esas palabras. Estaba parado junto a la ventana del pequeño apartamento que rentaban en las afueras de la ciudad, mirando el cielo gris de enero, sintiendo únicamente rabia e impaciencia. Valentina estaba sentada en el borde del sofá, apretando con el puño la tela de su vieja blusa de casa, la que usaba cuando no tenía fuerzas para nada más. «Escógete a una mujer con la que no me dé vergüenza salir», repitió él, despacio, marcando cada palabra como si le clavara un cuchillo. «Tú ni siquiera pudiste darme un hijo». Valentina no lloró. Las lágrimas se le habían acabado hacía 2 años, después de 3 intentos de fertilización fallidos, de inyecciones que le dejaban moretones en el vientre, de pastillas que le revolvían el estómago, de hospitales con pasillos fríos y médicos que hablaban de probabilidades como si su cuerpo fuera una estadística. Andrés al principio la apoyó, la llevaba a las citas, pagaba los tratamientos, le tomaba la mano en las salas de espera. Pero en algún punto se quebró, o quizás simplemente mostró lo que siempre fue. «¿Me estás oyendo?». Se dio vuelta hacia ella y en sus ojos no había nada más que una frialdad que quemaba peor que el odio. «Estoy cansado de tu cara larga, del olor a medicamentos en este apartamento, de no tener una familia normal». «Nosotros somos una familia», dijo Valentina en voz baja, esforzándose por no temblar. «Somos una familia, Andrés». «¿Qué familia?». Él soltó una risa seca que fue más cruel que cualquier grito. «Familia es tener hijos. Es tener una esposa arreglada, no una sombra que solo sabe ir al médico. Mírate. Ya pareces una vieja». Valentina levantó los ojos y en el espejo de la pared vio su reflejo, la cara pálida, ojeras profundas, el cabello sin brillo. Era cierto que se veía mal, pero no le quedaban fuerzas para el maquillaje, para el peinado, para los vestidos bonitos. Todo lo que le quedaba por dentro lo usaba en seguir peleando por el derecho a ser madre. «No te detengo», dijo ella, casi en susurro. «Y menos mal», respondió Andrés agarrando su chaqueta del gancho. «Mañana vengo por mis cosas. El apartamento es tuyo». «No lo quiero». «Quédatelo». Ya tenía la mano en la puerta cuando Valentina preguntó, «¿Quién es ella?». Él se detuvo un segundo, luego sonrió sin darse vuelta. «¿Qué importa? Es mejor que tú en todo. Joven, bonita, y sobre todo, puede darme el hijo que tú nunca pudiste». La puerta golpeó tan fuerte que desde la cocina cayó una taza al piso y se hizo pedazos, igual que su matrimonio. Valentina miraba los fragmentos de cerámica sin moverse. La cabeza le quedó vacía. El cuerpo se le volvió de plomo. No sentía dolor, sino una extraña sensación de alivio, como si le hubieran sacado una espina que llevaba años envenenándola por dentro. Una semana después presentó los papeles del divorcio. Andrés ni fue al juzgado, mandó a su abogado. Dividieron lo poco que habían juntado. Valentina se mudó a un apartamento pequeño en el norte de la ciudad, cambió de trabajo y por fin dejó de ir a médicos. De nada servía ya. Los doctores decían que había posibilidades, pero ella ya no quería tentar más al destino. Simplemente vivía. Un día tras otro. Trabajo, casa, trabajo. A veces salía con amigas, pero la mayoría de veces declinaba porque no quería ver en sus ojos esa mezcla de lástima y compasión forzada que tenían las personas cuando miraban a una mujer sola que había perdido tanto. Un año después se enteró por conocidos comunes de que Andrés se había casado con esa chica. Se llamaba Isabela. Valentina no lloró. Ni siquiera se sorprendió. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. A los 18 meses de casados, Andrés e Isabela tuvieron una hija. Valentina sonrió cuando escuchó la noticia. Así que el destino tampoco le dio el varón que tanto quería. No les deseó el mal, simplemente dejó de pensar en él. Lo borró de su memoria como se elimina un archivo viejo del computador. Pasaron 7 años. Andrés estaba sentado en un restaurante del centro, había pedido un lomo al punto y una copa de vino que costaba lo que un trabajador gana en una semana. Se veía bien por fuera, traje caro, reloj de marca, corte de cabello de peluquería fina. Pero en los ojos tenía ese vacío que no se llena con dinero ni con estatus. Esperaba a Isabela. Llegaba tarde, como siempre. En 7 años de matrimonio, Andrés se había acostumbrado a sus retrasos eternos, a sus caprichos, a su negativa a trabajar o a hacerse cargo del hogar. Isabela era hermosa, muy arreglada, con maquillaje perfecto,
uñas largas y bolsos de diseñador, pero no cocinaba, no limpiaba, no se ocupaba de su hija. Para eso había una empleada y una niñera. Andrés miraba por la ventana del restaurante la ciudad encendida y pensaba en que su segundo matrimonio se estaba cayendo a pedazos. Isabela pedía dinero constantemente para ropa, para spas, para viajes al exterior. Armaba escándalos cuando él se negaba. Lo celaba de sus secretarias y sus colegas, aunque ella misma coqueteaba con cualquiera que se le cruzara. Y lo más irónico de todo, tampoco le había dado un hijo varón. Después de la niña, los médicos le dijeron que Isabela tenía problemas de salud y que un segundo embarazo era poco probable. Qué ironía, pensó Andrés. Había cambiado una mujer por otra y había terminado en lo mismo, o peor. Valentina al menos lo había amado de verdad. Lo cuidaba, le cocinaba, lo recibía con una sonrisa aunque ella llegara destruida de los tratamientos. Isabela solo amaba su billetera. En ese momento algo cambió en el restaurante. Andrés no entendió que al principio. Primero escuchó la risa de un niño, cristalina y alegre, luego vio cómo los meseros sonreían mirando hacia la entrada. Un segundo después, una pelota pequeña de caucho azul rodó hasta detenerse justo a sus pies. Perdón, dijo una voz de mujer, y Andrés levantó los ojos. Por un momento pensó que estaba alucinando. Frente a él estaba Valentina, pero no la Valentina que había dejado atrás 7 años antes, sino una mujer completamente distinta. Llevaba un vestido elegante color crema que le marcaba la figura. El cabello largo, brillante, peinado en ondas suaves. El maquillaje era suave pero profesional, el tipo que hace que las facciones hablen solas. Parecía tener 30 años, no más. Hermosa, segura, y genuinamente feliz. Pero no fue eso lo que lo paralizó. Fue el niño que estaba junto a ella. Un chico de unos 6 o 7 años, de cabello castaño claro y ojos grandes y oscuros idénticos a los de ella. Tenía puestos unos jeans modernos y una camiseta de superhéroes y en la mano sostenía una segunda pelota azul igual a la que había rodado. Mamá, se le fue al señor de allá, dijo el niño señalando a Andrés. Ya veo, respondió Valentina, y levantó los ojos hacia su exesposo con una expresión que lo dejó sin aire. No había rabia, no había dolor, no había rencor. Solo la indiferencia tranquila de alguien que mira a un desconocido. Buenas tardes. Disculpe, ¿nos podría devolver la pelota? Andrés no podía hablar. Miraba al niño, luego a Valentina, luego otra vez al niño. Una idea descabellada le cruzó la mente. ¿Es su hijo?, exhaló, con la voz ronca. Valentina sintió con calma. Sí, mi hijo. Mateo. El niño se acercó, se agachó, recogió la pelota de debajo de la silla de Andrés y le sonrió con esa sonrisa de niño que no conoce la maldad del mundo. Perdón, señor, dijo con educación. Estábamos jugando y se escapó. Andrés extendió la mano para acariciarle la cabeza, pero el niño instintivamente dio un paso atrás, se pegó a su madre y le tomó la mano. Vamos, mamá, que papá nos espera. Andrés escuchó esa palabra y se le cortó la respiración. Papá. No él. Alguien más. Espera. Andrés se puso de pie. Valentina, espera. Ese niño es mío. Valentina lo miró con una calma glacial. En sus ojos no había ni una gota de calor, solo la cortesía de una mujer bien educada. Andrés, por favor, dijo en voz baja. Este no es el lugar para esa conversación. Quiero saber. Casi gritó, pero se contuvo. Contéstame. Ese niño es mío. El pequeño Mateo se apretó contra su madre, asustado, sin entender qué quería ese señor desconocido ni por qué tenía la cara tan blanca. Mateo, ve con papá, dijo Valentina suavemente. Ya voy. El niño obedeció y corrió hacia una mesa al fondo del salón. Andrés lo siguió con la mirada y vio a un hombre de traje oscuro con cara amable que sonrió al ver llegar al niño, lo atrapó entre sus brazos, lo sentó en sus rodillas y le dijo algo señalando hacia donde estaba Andrés. Lo tuve 8 meses después del divorcio, dijo Valentina. Ya estaba embarazada cuando te fuiste. Yo misma no lo sabía. Las pruebas dieron negativo. Los médicos decían que era imposible, pero nació igual. Un milagro. Andrés se aferró al borde de la mesa para no caer. Algo se le volcó por dentro. Recordó sus últimas palabras, la puerta que azotó sin mirar atrás, la oportunidad que no le dio. ¿Por qué no me dijiste?, susurró. ¿Por qué no me llamaste? Valentina sonrió, apenas, sin alegría. ¿Para qué?
Tú elegiste una mujer con la que no te diera vergüenza salir. Eso fue lo que dijiste. Yo te di esa oportunidad. Pero es mi hijo, dijo Andrés casi sin voz. Tengo derechos. Tenías derechos cuando yo estaba embarazada. Tú mismo los renunciaste. La voz de Valentina se volvió más firme. No quisiste saber nada de mi vida, Andrés. Nunca pedí manutención porque no la necesité. Se acomodó el bolso en el hombro y dio un paso hacia atrás. Ese hombre que está allá se llama Rodrigo. Es mi esposo. Estuvo conmigo desde que Mateo tenía 2 meses. Estuvo cuando yo parí, me tomó la mano cuando tuve miedo. Él cambió pañales, se levantó de noche, lo llevó al jardín y a sus clases. Para Mateo, Rodrigo es su papá. Tú eres simplemente un desconocido. Andrés quiso decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Vio cómo Valentina caminaba de regreso a su mesa, cómo se sentaba junto al hombre, cómo le daba un beso suave en la mejilla, cómo le acariciaba la cabeza al niño. Una familia feliz que pudo haber sido la suya, y que él destruyó con sus propias manos. El mesero trajo la cuenta, pero Andrés no la vio. Miraba al niño que era su hijo y no podía creer lo que estaba viviendo. Entonces entró Isabela al restaurante, hermosa, sobre sus tacones, con una cartera nueva cruzada al hombro. Hablaba y gesticulaba, pero Andrés no la oía. Tenía los ojos clavados en la mesa del fondo, donde Valentina le sonreía a Rodrigo y el niño con la pelota azul se reía señalando algo en el menú. Andrés, ¿qué te pasa? Tienes la cara blanca, dijo Isabela sentándose frente a él. ¿Pasó algo? Andrés la miró. Cara bonita, maquillaje perfecto, ropa cara, y unos ojos completamente vacíos. Ella nunca lo había mirado como Valentina miraba a Rodrigo, con ese amor tranquilo y verdadero que no necesita palabras. Isabela, comenzó él despacio. ¿Alguna vez me quisiste de verdad? Ella lo miró como si estuviera loco. ¿Qué tomaste? Si apenas llegamos. Respóndeme. Isabela rodó los ojos, se recostó en la silla y tomó su copa. Claro que sí. Eres mi esposo, el padre de mi hija. No me quisiste, dijo Andrés en voz baja. Quisiste mi plata, el apartamento, el carro, las cuentas bancarias. Tú mismo lo escogiste, respondió ella sin inmutarse. Necesitabas una muñeca bonita. Yo lo fui. ¿Ahora de qué te quejas? Andrés sintió como le hervía algo por dentro. ¿Sabes a quién vi ahí? Señaló hacia la mesa de Valentina. A Valentina, mi ex. Tiene un hijo de 7 años. Es mío. Isabela se atragantó con el vino, tosió, se limpió los labios con la servilleta y lo miró con los ojos abiertos. ¿Cómo que tuyo? Tú me dijiste que ya no podía tener hijos. Me equivoqué. Estaba embarazada cuando me fui. Ella misma no lo sabía. Isabela empujó la copa y miró hacia la mesa donde estaba Valentina. En sus ojos brilló una mezcla de rabia y celos. ¿Y qué vas a hacer? No tienes ningún derecho. Seguramente ni estás en el registro de nacimiento. Se paró, agarró el bolso y se fue sin despedirse. Andrés se quedó solo. Bebió el vino que quedaba, pidió más, y siguió mirando la mesa de Valentina. Quería acercarse, hablar, explicarse, pero, ¿qué le podía decir? Que había sido un idiota. Que lo lamentaba. Sería casi ridículo si no doliera tanto. Esperó hasta que la familia se levantó para irse. Valentina tomó a Mateo de la mano. Rodrigo le sostuvo la puerta. El niño se dio vuelta, lo vio a él y le hizo un saludo con la mano, simplemente por educación, como se saluda a un adulto desconocido. El corazón de Andrés se apretó. Le devolvió el saludo, pero el niño ya había girado la cabeza. Una semana después contrató a un investigador privado. Quería saberlo todo: dónde vivía Valentina, en qué colegio estaba Mateo, a qué se dedicaba Rodrigo. El informe llegó en 3 días. Valentina trabajaba como analista financiera en una empresa grande. Ganaba bien, muy bien. Rodrigo era dueño de un negocio de diseño de interiores, pequeño pero rentable. Vivían en un apartamento de 3 habitaciones en un conjunto nuevo, cerca de un buen colegio. Mateo practicaba natación y tomaba clases de inglés. En su vida no había lugar para las carencias ni para los problemas. Eran felices. Andrés releía esos datos fríos y se sentía una basura. Había abandonado a Valentina cuando estaba en el fondo, la había humillado, le había pisoteado la dignidad, y luego se había ido con otra. Pero ella no se había roto. Había salido adelante, encontrado a un hombre mejor,
tenido al hijo que él nunca creyó posible, construido una carrera, se había vuelto hermosa, segura y exitosa. Él, en cambio, tenía un traje caro, un reloj de marca, y un matrimonio con una mujer que solo lo toleraba por el dinero. Intentó escribirle a Valentina por redes sociales. Ella lo leyó pero no contestó. Escribió de nuevo, mismo resultado. Entonces llamó. Contestó Rodrigo. La voz era tranquila, sin rabia, casi indiferente. Soy Andrés. Necesito hablar con Valentina. Ella no necesita hablar contigo. Tú no eres nadie para ella. Fuiste su esposo, pero tú mismo destruiste todo eso. Ella no te esperó, no te buscó, no te recordó. Tiene una vida nueva en la que no hay lugar para ti. Pero Mateo es mi hijo, gritó Andrés. Tengo derecho a saber. Tenías ese derecho cuando ella estaba embarazada. Tú mismo lo tiraste a la basura. Elegiste a otra mujer. Dijiste que Valentina nunca podría tener hijos. Te equivocaste. Ese es tu problema. Colgó. Andrés quedó parado en medio de su oficina apretando el teléfono. Se sentía acorralado. No había salida. Solo la conciencia de su propia estupidez y la amargura de saber que era demasiado tarde. Isabela se enteró de sus intentos de contactar a Valentina y armó un escándalo. Gritó que quería abandonarla a ella y a su hija, que era un marido y un padre inútil, que se había arrepentido de haberlo conocido. Andrés escuchó en silencio. Sabía que ella tenía razón, al menos en eso. El tren ya se había ido. Un mes después encontró a Valentina por casualidad en un centro comercial. Ella le estaba comprando el uniforme escolar a Mateo. El niño estaba a su lado probándose el blazer, girando frente al espejo, haciendo muecas graciosas. Andrés se acercó con el corazón en la garganta y las palmas sudadas. Valentina, dijo en voz baja, ¿puedo hablar contigo un momento? Ella levantó los ojos. En ellos había el cansancio de alguien que está harto de que el pasado no lo deje en paz. Andrés, ¿para qué? Tú viviste tu vida 7 años y yo la mía. Estamos bien. ¿Qué buscas? Quiero conocer a mi hijo. Aunque sea verlo de vez en cuando. No voy a exigir nada. Solo es mi sangre. Valentina suspiró, miró a Mateo que estaba entretenido mirando corbatas, y negó con la cabeza. No entiendes. Para él eres un extraño. Él sabe que Rodrigo es su papá y lo cree de verdad. Si apareces ahora le destrozas su mundo. ¿Para qué le sirve eso? Porque lo quiero, dijo Andrés, y él mismo se asustó de sus palabras. No conocía a ese niño. No sabía cómo era su carácter, qué le gustaba, de qué tenía miedo. Pero sentía que no podía perderlo. No puedes querer a quien no conoces, dijo Valentina suavemente. ¿Quieres la idea de tener un hijo? No es lo mismo. Llamó a Mateo. El niño corrió, le tomó la mano y miró a Andrés. Buenas tardes, señor, dijo con educación. ¿Usted es el señor del restaurante? Sí, soy yo, tragó Andrés el nudo que tenía en la garganta. El mismo. ¿Y por qué está tan triste usted? ¿Le pasó algo? Valentina jaló suavemente al niño. Vamos, Mateo, que tenemos que pagar. Hasta luego, señor, dijo el niño con un saludo y siguió a su madre. Andrés los vio alejarse. Vio cómo Valentina abrazó a Mateo por los hombros, se agachó y le susurró algo al oído. El niño asintió y volteó a mirar a Andrés. En sus ojos había curiosidad, nada más. No sentía ningún parentesco, ninguna conexión especial. Solo veía a un señor desconocido que por alguna razón estaba triste. Andrés salió del centro comercial. Afuera llovía. No había traído paraguas pero le daba igual. Caminó por el asfalto mojado y el agua se mezcló con las lágrimas que no pudo aguantar. En casa lo esperaba Isabela sentada en el sofá con el teléfono, sin levantar la cabeza. ¿Y? ¿Ya terminaste de hablar con tu ex?, preguntó con sarcasmo. Isabela, divorciémonos, dijo él, agotado. Ella levantó los ojos. Sin sorpresa, solo con interés calculador. ¿En qué condiciones? Te dejo el apartamento. El carro también. Pago la manutención de la niña. Haz lo que quieras con todo. Me igual. ¿Y tú a dónde vas? No importa. Voy a alquilar algo, empezar de cero, vivir como me lo merezco. Isabela sonrió, dejó el teléfono y cruzó los brazos. Por fin. Llevo 3 años esperando que maduraras.
Eres una persona insoportable, Andrés. Un egoísta enamorado de sí mismo. Crees que todos te deben algo y en realidad no le importas a nadie. Ni a mí, ni a Valentina. Tu hija no te quiere porque nunca estuviste para ella. Piénsatelo antes de que sea demasiado tarde. Se paró, tomó el bolso y se fue. La puerta golpeó. Andrés quedó solo en el apartamento vacío. Se sentó en el sofá y se quedó mirando la pared sin moverse. Le daba vueltas en la cabeza lo que Valentina le había dicho, que él no amaba a un hijo, amaba la idea de tenerlo. Quizás tenía razón. Quizás no quería a Mateo, quería la posibilidad de sentirse buen padre, de redimirse, de demostrarse a sí mismo que no era tan mala persona. Pero era demasiado tarde. 2 días después renunció al trabajo, vendió el reloj, los trajes, todo lo que pudo. Alquiló un apartamento pequeño en las afueras, compró muebles sencillos y empezó de cero. Ya no intentó comunicarse con Valentina, no le escribió, no la llamó, no buscó encontrársela, entendió que le había hecho demasiado daño y que su presencia solo iba a destruir lo que ya había construido. Pero cada domingo se sentaba en una banca frente al parque donde Mateo jugaba los fines de semana. Lo miraba correr, lo veía reírse, lo observaba abrazar a Rodrigo cuando se caía y se raspaba las rodillas. Andrés miraba y sentía que algo se le acomodaba por dentro. Era la aceptación de lo que había perdido para siempre. Un domingo Mateo lo vio. Le hizo un saludo con la mano y gritó, «Señor, usted otra vez aquí». ¿A quién espera? Andrés sonrió por primera vez en mucho tiempo. Creo que ya llegó lo que esperaba. El niño sonrió de vuelta y salió corriendo hacia Rodrigo. Andrés los vio alejarse y pensó que quizás algún día, en muchos años, tendría una pequeña oportunidad. Pero por ahora se quedaría sentado en su banca, mirando la felicidad que él mismo había destruido. Y en ese castigo había algo justo. Pasó otro año. Andrés ya no iba al parque. Entendió que eso era algo parecido al acoso, que asustaba a Valentina, a Rodrigo y al propio Mateo. Encontró un trabajo nuevo, sencillo, mal pagado pero honesto. Cambió de número. Dejó de aparecerse en los lugares donde podría cruzarse con ellos. Se curó con el silencio y la soledad. Isabela ya se había casado con un empresario y se había ido al exterior. A su hija la veía una vez al mes, visitas cortas y formales. La niña no lo buscaba, no lo esperaba, no lo echaba de menos. Crecía con su mamá y su nuevo padrastro, y Andrés en su vida era apenas un accesorio de la manutención. Lo aceptó también. Una tarde, volviendo del trabajo, vio sentada en la banca de su edificio a Valentina. Estaba sola, con un abrigo sencillo, sin maquillaje, mirando el sol que se ponía. Andrés se detuvo, no supo si acercarse o pasar de largo. Valentina lo vio primero. «Hola, Andrés», dijo con calma. «¿Podemos hablar?». Se sentó a su lado, guardando distancia. El corazón le latía fuerte pero procuró no demostrarlo. «Claro». «¿Pasó algo?». «Nada grave». Valentina lo estudió con los ojos, detenidamente. «Cambiaste. Bajaste de peso, envejeciste un poco, pero tienes una mirada diferente. Más tranquila». «La vida cambia», dijo él con una sonrisa triste. «Sobre todo cuando te quedas solo». Ella guardó silencio un momento, luego sacó un sobre de su bolso y se lo extendió. «Es un dibujo de Mateo. Dibujó a la familia, a mí, a Rodrigo, a él y luego te agregó a ti. Dijo que el señor triste que a veces aparecía seguramente también quería estar con nosotros». Andrés tomó el sobre con manos temblorosas y sacó el dibujo. Torpe, de niño, pero infinitamente conmovedor. 3 figuras, mamá, papá, niño, y una cuarta un poco aparte, con ojos grandes y tristes. «No le dije nada», continuó Valentina. «Pero los niños sienten más de lo que pensamos». Le preguntó a Rodrigo por qué ese señor siempre estaba tan triste. Rodrigo le dijo que probablemente no tenías familia propia, y entonces Mateo decidió dibujarte para que no estuvieras solo. Andrés no pudo aguantar las lágrimas. Lloró por primera vez en muchos meses, desde que se había encerrado en su apartamento y había decidido no volver a permitirse la debilidad. «No me lo merezco», susurró. «Ni su dibujo, ni que estés aquí. Fui una persona horrible. Te humillé, te abandoné, te pisoteé». «Fuiste horrible», confirmó Valentina sin suavizarlo. «Pero las personas cambian. Vi cómo te sentabas en el parque. No te acercabas, no molestabas, no exigías nada. Solo mirabas y te ibas. Eso vale». Se puso de pie,
Acomodó el abrigo y lo miró desde arriba. No te propongo que seas el padre de Mateo. Tiene a Rodrigo y lo hace muy bien. Pero si quieres verlo de vez en cuando, salir a caminar con él los fines de semana, llevarlo a la heladería o a la plaza, no me opongo. Con una sola condición. ¿Cuál? Andrés levantó los ojos enrojecidos. Nunca le dices la verdad. Ni que eres su padre biológico, ni cómo te fuiste, ni lo que hubo entre nosotros. Para el Rodrigo es su papá y eso no cambia. Tú serás simplemente un amigo de la familia. Un buen señor que viene de visita. De acuerdo, dijo Andrés sin pensarlo ni un segundo. Entendía que era más de lo que se merecía. Una oportunidad pequeña y frágil de estar cerca de su hijo, aunque fuera en el papel de un extraño amable. Acepto, dijo con firmeza. Y gracias. Por todo. Por no haberte amargado y por darme esta oportunidad. Valentina sonrió por primera vez esa tarde, con calidez genuina. No me agradezcas. Cuídalo. Él es especial. Se fue, y Andrés se quedó sentado en la banca. En las manos sostenía el dibujo de un niño y miraba las primeras estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo de la tarde. Por dentro había algo que hacía mucho no sentía, esperanza. No ardía, no exigía nada, no lo empujaba a actuar. Simplemente estaba ahí, quieta en algún lugar del pecho, como una llama pequeña en la noche. Andrés sabía que el camino era largo. Nunca sería el padre de Mateo. Su papel en la vida de ese niño sería mínimo, casi invisible. Pero era mejor que nada. Mucho mejor que quedarse en un apartamento vacío lamentando lo que ya no podía recuperar. Dobló el dibujo con cuidado, lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta y emprendió el camino a casa. Tenía el alma en paz y el corazón tibio. Por primera vez en 8 años. Y así termina esta historia. Una historia que nos recuerda que el orgullo puede costarnos todo lo que más importa. Que las personas que subestimamos son muchas veces las más fuertes. Y que el arrepentimiento llega siempre cuando ya es demasiado tarde. Si esta historia te llegó al corazón, dale like, compártela y suscríbete a Historias Vida. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.